Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. La primera lectura es una lectura muy curiosa. Es San Pablo a los Corintios, en las que se queja de las reuniones, o sea, de las misas de los corintios. Recordemos que la comunidad de Corinto había sido muy amada por Pablo. San Pablo funda la comunidad de Corinto y se está mucho tiempo en ella, de forma que tenían una formación en teoría buena después de mucho más de un año de estar con ellos. Y sin embargo le escribe estas dos cartas. Aquí estamos en esta primera y se queja de algunas cosas. Ya lo hemos visto la semana pasada, de algún escándalo que no cortan por lo sano. Y hoy de esta mentalidad que algunos tienen y que separa la comunidad. ¿Qué es lo que pasaba en este caso, en el de hoy? Pues las misas, sabéis que no eran exactamente como ahora. Sí que las misas en esencia son lo mismo desde el principio hasta hoy, pero primero se hacían por la noche, siempre, y era porque de día se trabajaba y era el sábado por la noche, la misa del domingo. Recordemos que cuando la mentalidad judía, cuando se va a la luz, ya es el día siguiente, así que celebrándola el sábado por la noche, la misa era el domingo. ¿Y qué hacían? Pues ayuno todo el día, pero no era un ayuno penitencial, sino ese ayuno que era el ayuno de las fiestas. Cuando uno va a un gran banquete no va comido, sino que hace un mínimo ayuno, al menos de, si hay que comer y comer bien, pues no irás harto. Así que haces ayuno, ese ayuno que es para el banquete, y era un doble banquete, el banquete del Señor, la comunión, pero después siempre había una cena en común. Cada uno traía cena y se compartía esa cena entre todos. ¿De qué se queja San Pablo? De que no se comparten las cenas, que la gente acabada la misa, unos empiezan a cenar como quieren, se lo acaban, lo suyo, y se van, y otros, unos pasan hambre y otros súper saciados, y no se comparte nada. Y eso, que puede parecer una nimiedad, era un signo de cómo estaba la comunidad en aquel tiempo. Estaban muertas, no muertas, pero tocadas. Algunos bien y otros muy mal. Hoy eso no pasa porque no lo hacemos, pero si lo hiciésemos no sé si pasaría lo mismo o no. Por eso el compartir, y aquí se entiende como hermanos de comunidad, o sea, ese sentido de la hermandad y de la comunión de los que son esas comunidades. Es verdad que las comunidades en aquellos tiempos eran muy pequeñas, todos se conocían y se conocían bien, y las comunidades pues cabían en
en las casas particulares, no habían iglesias. En las casas, lo que llamaban la domus ecclesia, o sea, aquella casa iglesia, que era alguna de las casas más grandes que tenían los cristianos, se reunían todos y allí celebraban la Eucaristía, la misa, y allí entre todos, pues todos se conocían y habían de todos los estratos sociales, que eso era una gran novedad ya en su tiempo, el acoger a todos los que viniesen en una casa particular. Eso no acostumbraba a ser así, pero con los cristianos sí, ya era un grandísimo avance. Pero dejemos la primera lectura y solo un trazo del Evangelio. El centurión, ese hombre humilde, resulta que hombre pagano, no judío, pero que estima a los judíos, que les ha construido la sinagoga, que no se atreve a ir a Jesús, y eso que es un hombre relativamente importante, y resulta que pide un favor y lo hace pedir por medio de otros judíos. Tengo un siervo enfermo, cúralo. Y Jesús se pone en camino, todos le dicen que vale la pena, que es un buen hombre, que ha hecho tanto por el pueblo, que le ayude. Y a medio camino, cuando se entera que sí, que va a venir, le envía los mensajeros: no, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé cómo funciona la autoridad, soy autoridad y tú lo eres más que yo, así que basta que digas una palabra y se curará mi siervo. Y Jesús alaba aquella fe de uno que no es creyente directamente, que no es del pueblo de Israel, y sin embargo cree en Jesús más que el pueblo de Israel. Jesús nos pondrá ejemplos de fe que no son de judíos. Aquella mujer sirofenicia que pide por su hija, este hombre que pide por su siervo, no pide ni por él ni por su familia, sino por un siervo suyo, al que tiene mucho aprecio. Y Jesús ve esa fe única, y aquí la Iglesia acogerá esa frase, la transformará y nos la pondrá para la comunión, en el momento de la comunión, para cada uno de nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y realmente no somos dignos. Eso que decía el soldado tiene toda la razón del mundo, pero tampoco nosotros somos dignos de que venga a nosotros el Señor, de que comulguemos con su cuerpo. No somos dignos, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No somos dignos, pero nos fiamos de Él, que quiere que comulguemos, pero le pedimos también la sanación, esa sanación de los pecados leves que se nos da también en la Eucaristía, pero también venir preparados, confesados en gracia de Dios, para recibir al que es toda la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo.